La palabra tepeaca es una alteración del vocablo náhuatl tepeyacac, que significa tepec, piedra, y yacac, nariz. La letra C del final tepeyacac, que significa en, es decir, figuradamente en la delantera o principio de los cerros, que es donde justamente se ubica Tepeaca, en donde estamos. Por eso es que cuando uno viene a Tepeaca, bueno, pues lo primero que ve es una elevación no muy alta, ¿verdad?, de piedra caliza, que geográficamente se llama Cerrijón de Amozoc, y que va del cerro Tepeyacac, que le da nombre a la ciudad, de oriente a poniente, hasta el cerro del Teposuchitl, en la ciudad de Puebla, allá donde está la 25 zona militar. Y al revés, del Teposuchitl, de poniente a oriente, a Tepeaca, ¿sí?, una cordillera de aproximadamente 25 kilómetros rectos, y justo ese cerro es el que le da el nombre a la ciudad, Tepeyacac. Hablar del Tepeyacac prehispánico es hablar de la llegada de los pueblos nonoalca chichimecas y de los pueblos tolteca chichimecas principalmente a la zona de Cuauhtinchán. No podríamos entender la historia de Tepeaca ni la historia de México prehispánico sin este pequeño pueblo que está a escasos 7 kilómetros en línea recta desde donde estamos ahora hacia el poniente de Tepeaca, que se llama Cuauhtinchán. Cuauhtinchán, en el nido de las águilas. Bueno, ahí hacia 1140, principios, la primera mitad del siglo XI de nuestra era, los pueblos toltecas chichimecas se asientan justamente en esta zona con una larguísima historia que se inicia en un lugar mítico, mágico, hasta hoy de verdad un dolor de cabeza para arqueólogos, historiadores, antropólogos, porque no se sabe exactamente cuál es ese lugar, o en dónde está más bien el lugar. El lugar se conoce como Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, de donde salen las 7 tribus, ¿sí?, que conocemos prácticamente todos en la historia de México, pero principalmente los pueblos tolteca chichimecas, que llegan hacia Tula, y de ahí a Cholula, a Choloyán, ¿verdad?, a ser parte del gran conglomerado de una de las ciudades más importantes, la más importante con respecto a ocupación humana en el mundo, que es Cholula. Entonces, desde el Tlachihualtépetl, que es como se llama ese cerrito que nosotros conocemos de Cholula, que es la pirámide, en donde se encuentra arriba la iglesia de la Virgen de los Remedios, desde el Tlachihualtépetl se ve perfectamente el cerro Tepeyacac, ¿sí?, y del cerro Tepeyacac pues se ve obviamente el Tlachihualtépetl. Entonces hay una relación de cosmogonía, de idea de los pueblos naturales, de los pueblos indígenas entre sí, que es un reencuentro entre ellos, y eso hace a que cuando los pueblos toltecas chichimecas se asientan en Cuauhtinchán o en Cuauhtinchán, ¿sí?, para que tengan mejores condiciones para vivir. Entonces,
ese lugar va a ser Tepeyacac, que cuando está en ese siglo XI, cuando llegan los toltecas chichimecas, bueno, pues se encuentran con que Tepeyacac no está desocupado, sino que aquí en la parte norte del actual Tepeaca habitaba un grupo que genéricamente se le llamó cozotecas, y la otra parte, la parte sur, los pueblos zetecas. Entonces, cozotecas y zetecas van a ser los pueblos originarios de Tepeyacac, ¿sí? Que después, aliados con toltecas chichimecas, aliados con olmeca xicalancas, con otomíes, una gama de pueblos, ¿sí? Son los que van a poblar del siglo XI al siglo XIV prácticamente el Tepeaca, con gente venida de Coixtlahuaca, Oaxaca, que es un reencuentro de los pueblos mixtecos y de los pueblos popolocas. Entonces Tepeaca se convierte en un lugar de encuentro de pueblos que se conocían desde siglos muy atrás y que entonces son hacia 1466 son conquistados por la llamada Triple Alianza, que conforman desde luego Tacuba, Tenochtitlan, Texcoco. Y entonces al mando de dos genios, de dos grandes de los pueblos aztecas, nahuas o mexicas, como yo prefiero decirles, vienen Axayácatl y el gran sabio Netzahualcóyotl a la conquista de Tepeyacac en 1466 para poner orden a ese desorden que tenía entre pueblos que desde 400 años atrás se habían asentado, pero que naturalmente no tenían un orden ni económico, ni político, ni social, sino que vivían un poco al garete, un poco en la anarquía. Se respetaban, pero a la vez había muchas guerras entre ellos, y por eso hay una gran documentalia sobre linderos, sobre el uso de la tenencia de la tierra, de los pueblos comarcanos como Tecamachalco, Acatzingo, Tecali, Cuautinchán, Amozoc, Totimihuacán y desde luego Tepeaca. En 1466 se da la conquista de la Triple Alianza y entonces ponen orden. Y ese orden significa crear en Tepeyacac, ¿sí?, un calpixcalco. ¿Qué es un calpixcalco? El calpixcalco viene a ser una especie de centro de recolector de tributos, ¿sí? ¿Por qué en Tepeyacac? Porque Tepeyacac es justamente el cruce de los caminos de todos estos pueblos que acabo de mencionar, de tal forma que cuando uno está en el cerro Tepeyacac, se ve un Tepeaca diferente, se ve justamente las rutas de los pueblos popolocas, de los pueblos del Golfo, desde Chicalanco hasta el centro del país. Se ve Cholula, se ve Huejotzingo, se ve Tlaxcala, se ve los caminos que ingresan a la cuenca de México, Tenochtitlan, vía Atlisco o Izúcar de Matamoros, que es la Mixteca Alta, y se ve también la Mixteca Baja, que es los pueblos que van hacia Tepeji y de ahí hacia Oaxaca, los pueblos zapotecos, la zona popoloca que va hacia Tecamachalco y de ahí desde luego hacia Tehuacán, y entonces Tepeaca se convierte en el cruce de los caminos. Y al darse cuenta Netzahualcóyotl y Axayácatl de esta importancia que tiene un pueblo denominado Tepeyacac, entonces instalan ese calpixcalco que le da orden a la economía, ¿sí?, porque es el centro recolector de tributos del pueblo mexica en todo el sur-sureste de lo que después, o más bien de lo que será el gran pueblo mexica. Y algo importantísimo es que al crear el calpixcalco se dan cuenta de la importancia geográfica de ese cruce de caminos, y entonces instauran el gran mercado de Tepeaca, que desde 1466 y hasta hoy, viernes a viernes, desde ese tiempo, y por ello nos sentimos muy orgullosos en Tepeaca, porque efectivamente somos el tianguis más antiguo de América, documentalmente hablando, de tal forma que los pueblos mexicas le ponen orden a la sociedad que aquí vivía, y además de ese orden generan nuevos intereses políticos
que van a repercutir desde luego en la organización político-social de los pueblos náhuatl, porque entonces Tepeaca se convierte en un bastión del pueblo náhuatl, siendo su principal centro recolector de tributos, realizándose su principal tianguis más allá del de Tlatelolco, que era muy famoso entonces, y desde luego dejando en claro que la organización política de los tlatocayos, de las casas señoriales, sería toda dispuesta desde Tepeaca para todos los pueblos que mencioné anteriormente. De esa forma es que se conforma el Tepeyacac náhuatl, que es el que van a encontrar los españoles en el siglo XVI. Algo muy importante es hacer la relación, ¿sí?, de la cosmovisión, de la cosmogonía de los pueblos indígenas al respecto del comercio, la política y la religión. Es decir, van de la mano, porque con la instauración del tianguis, entonces los pochtecas, los comerciantes, realmente son comerciantes políglotas, es decir, hablan al menos 2 idiomas más, porque son comerciantes que van a zonas muy alejadas, y entonces se enriquece el comercio. Y eso que nosotros vemos así como algo, ay, los comerciantes, no, los comerciantes en esas épocas eran gente muy preparada, que tenía como misión observar, hacer la labor de diplomático, de observar y de llevar a sus respectivos pueblos lo que aquí se decía, lo que aquí se oía en el tianguis, ¿sí? Pero a su vez, también hay deidades. Y entonces empezamos desde el preclásico tardío, ¿sí?, hacia 1200 años antes de Cristo, hasta el clásico tardío en 1519, de acuerdo con los parámetros arqueológicos, y encontramos cómo los pueblos se van moviendo de acuerdo a intereses religiosos, de creencia, de fe, de tal forma que cuando se funda el tianguis, cuando se instaura el tianguis en 1466, también dan un giro a muchas de sus creencias, y los pueblos que vivían en la parte llana se van a la parte alta de los cerros, y entonces encuentran una figura esencial de su creencia, que es el dios, su dios principal, Camaxtle. Y desde tierras muy lejanas vienen a ver a Camaxtle, el dios sin calzas, es decir, el dios descalzo, ¿sí? Una figura de piedra baladi, de piedra, de aproximadamente 1,70 m de alto, ¿sí?, con una anchura de 1,20 m, que estaba en lo más alto del cerro Tepeyacac, ¿sí?, y que los tepeyacatlacas naturalmente le rendían culto cercano al cerro, porque pensaban que cercano, más arriba de donde estaban en el valle, podían tener acceso más rápido al agua, ¿sí? Y Camaxtle se convierte a Tepeaca en un centro permanente de peregrinaje, porque entonces empiezan a llegar de muchas partes, de muchos pueblos de la comarca, a peregrinar para pedirle a Camaxtle que llueva, ¿sí? Y entonces cada 8 días viernes, en día viernes en que se hacía el tianguis, había una gran celebración a Camaxtle. Cuando en 1520 llegan los españoles, el 4 de septiembre de 1520 para ser exactos, porque además Cortés lo escribió así, se percatan de esa riqueza cultural que tiene Tepeaca, pero sobre todo se percatan de la ubicación geográfica, ¿sí?, de ese cruce de los caminos, del por qué digo que México, que para entender por qué México se escribe con X hay que venir a Tepeaca, ¿verdad? Porque la X es el cruce de los caminos, es el corazón de México, es el corazón de la palabra, y es la que invocó don Pedro Ramírez Vázquez cuando construyó el pabellón mexicano en la Expo Sevilla 92
para festejar los 500 años del encuentro de dos mundos, ¿verdad? Y que fue la gran sensación de la expo, el cómo se ingresaba al pabellón mexicano por una patita de la X y se salía por la otra patita. Y entonces convirtió a Tepeaca en un centro de atracción del cómo el cronista de Tepeaca, Francisco Jiménez Villa, tenía esa idea de que México se escribía con X porque era el cruce de los caminos de la última parte de los pueblos náhuatl en el centro de México. Entonces Cortés se percata que es el cruce de los caminos, por eso le llama Segura de la Frontera. O sea, era el lugar más seguro y era la frontera náhuatl. Hacia adelante solamente existía ya Tecamachalco como una gran población, pero era un pueblo de origen popoloca. ¿Por qué motivo cree que la imagen del Santo Niño se venera en Tepeaca, además de ser una santidad visitada por miles de peregrinos? Pues por sus milagros, es muy milagroso. La gente, por su fe, o sea, le tiene mucha fe en el niño y le hace, o sea, aseguran que sí hace milagros. Viene, ya es internacional, viene gente de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, y principalmente, o sea, los de aquí de la región, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua. El mero 30 de abril viene bastante gente de diferentes lugares y tiene mucha fe. Pues lo visitan porque han tenido los hechos de que les ha hecho milagros. ¿Cuántos he platicado con cuántos enfermos y según cuando ya están para morir y todo eso, o están dentro de la operación, lo, lo identifican al Santo Niño como está en su pecho, en sus pechos de los enfermos que están operando, ahí está sentadito el Santo Niño. ¿Cómo se lleva a cabo la veneración de esta santidad en su comunidad? ¿Realizan alguna celebración eucarística, una procesión y algún otro festejo? Pues todo eso porque, ¿cómo se llama? Llegándose la fecha, este, los de diferentes aquí de la comunidad, de la comunidad de Tepeaca, que son los pueblos vecinos, realizan procesiones principalmente de los niños. Y los niños traen a sus niños, ya sea caminando, en bicicleta o en transporte de pasajero o coche, los traen a los niños. Nos va tocando cada barrio, no la misma fecha, sino de 8 días. Hay una fecha que nos toca a nosotros o le toca a San Miguelito. O a veces los dos se juntan y se van, nos vamos para la iglesia, para la misa. Tenían un huacal y asina a donde traían la flor y se iban hasta Orizaba a traer la flor. Y los iban a esperar cuando venían de regreso, los iban a esperar ahí por el puente del Istmo porque los traían con cohetes. Con cohetes y Sí, con música. con música. ¿Conoce o ha escuchado acerca de algún milagro que el Santo Niño haya realizado? Pues sí, mira, milagros tengo dos, que estaban al borde de la muerte cuando nacieron, principalmente mi hijo, cuando nació, no, estaba muy mal, muy grave. Y llegó mi mamá ahí al hospital, me dijo, oye hijo, dice, ¿cómo está tu hijo? Está muy mal, muy mal. Dice, el doctor no me lo asegura. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Dice, voy a ir a Tepeaca, pero regreso luego, luego. Sí, decimos. Vino a Tepeaca, porque estaba internado en Puebla. Vino a Tepeaca, no sabía que venía. La misma preocupación de mi hijo que estaba enfermo. No sabía que venía. Sino que llegó a la casa, llegó al hospital. Cuando llegó, regresó al hospital, dice, mira, traje esta imagen del niño. Pónsela y primero Dios te lo va a salvar. Y me han contado, no sé, no me han contado, lo supe, como soy comerciante de Estados Unidos, como vienen peregrinos, les pasó esto, que tenían a un niño con leucemia, ahí en Estados Unidos, ya estaba desahuciado. Y entonces un trabajador de aquí de la región, ¿cómo se llama?, de carpinteros, llegó allá a trabajar con ellos. Les dice, miren,
allá se trae una imagen de un niño que es muy milagroso. Se pídanme café y va a ver cómo se lo salva. Sí, les dio la imagen, le pidieron mucho y se les salva. Aquí con esta señora aquí de don Albino también, que tenía cáncer en la vista, y también lo llevamos allá también, se quedó una noche allá también, y se limpió, no sé, que le pidió mucho al niño y se compuso. ¿Algún relato que usted nos pueda contar así que le haya sucedido? Aquí le dicen que fue a Tepeaca Viejo, aquí en medio de los dos cerros. Hay una vez, nosotros andábamos cuidando de los animales ahí, y ahí encontramos unos floreros grandes. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo el trueque en Tepeaca y por qué cree que resulta importante para su comunidad? Bueno, el trueque se lleva a cambio por el intercambio de cosas usadas por verdura, ¿qué es eso? Verdura, frutas, semillas, la barbacoa, todo lo que hay, ¿sí? Se puede intercambiar entre varias, ¿cómo se llama? Varias personas, ¿sí? Pues nosotros aquí juntamos la ropa de los niños y la cambiábamos. O sea, hay una persona que la viene a recoger y se cambia. ¿Y a cambio qué le...? Pues nos traen verdura, que jitomate, que cebolla, que chiles, nada más, pura elegancia. Decían, le doy tanto de tortillas y me da tanto de chiles y esto. Ese era el trueque que cambiaban. Pero, o llevaban maíz y les daban también lo mismo, verdura Sí, intercambiar. o era el cambio que hacían. Hasta ahora se Y sigue. hasta la fecha sigue. Ajá. Hasta la fecha sigue el trueque, el cambio. Bueno, por ejemplo, para usted, ¿por qué es importante? ¿Dónde? ¿Por qué es para usted importante? Bueno, es importante porque pues es que se ayuda a la gente, ¿ves? Unos y otros se ayudan. El comerciante da su producto y el campesino da su maíz. Ahí ya es donde entra el cambio. Y sigue siendo importante porque pues, la gente se ayuda. Eso es de que, ¿cómo se llama? Traen lo mismo, traen su producto y lo intercambian por lo que hay acá, que es el maíz. Ahorita ya hay, ¿cómo se llama? Lo que es hortaliza, lo que es verdura, o sea, el chile, la lechuga, chícharo, ejote, y lo cambian, se lo van intercambiando por lo que traigan la gente. Y es un modo de vivir de la gente, que si yo tengo maíz, entonces voy a cambiar por maíz, que tengo mucho maíz, voy a cambiar unos chilitos, una lechuga, unos rábanos para que se compense la dieta aquí de Tepeaca. ¿Qué leyendas conoce de Tepeaca? ¿Puede contarme? Pues tenía yo como 12 años, pero vivíamos allá, en la casa de su abuelito. Entonces, una vez que oíamos que chillaban los borregos y eso, y aquí enfrente había una casita, pero así de mesotes, de pencas, ¿cómo se llama? El techo, así era de, ¿cómo se llama? De adobe, y su casita era de pura, pura cerca de, ¿cómo se llama? De árbol, las ramas de árbol se ponían así. Entonces una vez estábamos durmiendo y oíamos que chillaban y chillaban los borregos. Y salimos, mi papá, mi mamá y yo. Y no era ni perro, no era ni burro, era una cosa así chiquita, así chiquita. Entonces llevaba aquí cargando un borrego. Lo veí, ay, hasta me descargo frío. Lo veí, yo lo veí. Y después le pegaron otros señores que vivían allá. Le pegaron antes se usaba el chicote de lazo. Y con ese le pegaron mucho. Y se fue. Pero dejó el borrego. Y se fue todo el ser. Eso es lo único que... Pero sí decía que no le pegaran.
Hablaba. Hablaba, ay, no, bien, Y- Dios me ayude y me proteja. ¿Y como qué forma tenía? Pues no era ni perro ni era burro. Igual que un burro, pero en chiquito así. No, bien feo. No, yo cuando no me daban ganas de vomitar y me entró un escalofrío de que nunca lo había yo visto eso. Y hablaba. Y hablaba. Así que Pues leyendas hay muchas. Sí, recuerdo una me contaba mi padre, que mi abuelo, en tiempos de la revolución, había un personaje que era un asaltante, que venía a asaltar, asaltaba todos los trenes, asaltaba la gente rica, los hacendados. Tenía una banda. Era muy famoso ese maleante que se le decían el Chilillo. Ese famoso Chilillo tenía una banda. Y no nada más se dedicaba a robar, sino también a saquear negocios, violaban, se robaban mujeres, y así era su vida. Hasta que lo agarraron los militares lo agarraron y fue colgado aquí en el centro de Tepeaca. Decían que existía el Nahual, que el nombre. Y pues, mucha gente lo creyó. Anteriormente era así, porque así nos platicaban que existía Pepe's animal, Burger el Nahual, regresa con el clásico y tradicional sabor que tú que ya sacaba conoces. los animales Y y ahora, todo. con nuevas y deliciosas Se recetas. probaba. Ven y prueba las Eso nuevas era una hamburguesas, parte de como eso. Crispy Chick, Pollo Club, Porky Burger,